Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Diagnóstico. Esta semana les vamos a hablar de un asunto que si son padres o piensan serlo, seguro que les va a interesar. Hablamos del embarazo, un proceso que no por ser natural y cotidiano deja de ser asombroso. En las 40 semanas que transcurren entre la concepción y el parto suceden un montón de cambios en el organismo de la madre a la par del desarrollo de una nueva vida en su vientre. De eso, de las posibles complicaciones que surgen en ocasiones, de cómo prepararse para el parto, del momento del alumbramiento y de qué sucede después, hablamos hoy con futuras madres, con matronas y con ginecólogos. Silvia Iniesta, jefa de sección de la Unidad de Reproducción de la Paz, con casi 20 años de experiencia a sus espaldas, es nuestra invitada especial de esta semana. Un embarazo de riesgo sería cualquier embarazo que sí que esté suponiendo un mayor riesgo para la madre o para el feto de tener alteraciones de complicarse durante el embarazo, durante el parto o incluso después del parto, durante el puerperio. Y esas son situaciones que muchas veces pueden venir predeterminadas por la situación previa de una patología materna, por ejemplo, o bien situaciones que se van desarrollando durante el embarazo. Ahora seguimos escuchándola. Antes vamos a hacer un rápido repaso por la actualidad sanitaria de la semana en menos de 3 minutos. Se acaba de aprobar en España un nuevo fármaco que abre una puerta a la esperanza a muchos pacientes con epilepsia que hasta ahora no contaban con tratamientos eficaces. Se trata de Ontodri, de los laboratorios Angelini Pharma. Es un medicamento que ha demostrado su eficacia en pacientes con epilepsia focal, la más común, que son fármacos resistentes, es decir, que han probado 2 o más tratamientos sin ningún éxito. Los ensayos clínicos con este nuevo fármaco, que financia ya la sanidad pública, han demostrado la eficacia del mismo en más de un 25% de los pacientes sin tratamiento hasta la fecha. Lo interesante de este fármaco es que, al menos en los ensayos clínicos, ha demostrado que la respuesta en cuanto a control absoluto de crisis o casi completo de crisis es muy alta. Y esto nos da una esperanza para que podamos tener un control mejor de nuestros pacientes con epilepsia, particularmente aquellos con epilepsia refractaria. La Comisión de Derechos Sociales del Congreso ha aprobado esta semana una proposición no de ley que insta al Gobierno a incrementar las ayudas y prestaciones para las familias con hijos con cáncer u otras enfermedades graves. La iniciativa, presentada por Esquerra y pactada con el PP, ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto PSOE y Vox. Entre otras medidas, solicita aumentar la cuantía de las ayudas existentes, crear otras nuevas y extender la prestación a ambos progenitores independientemente de su situación laboral. La patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, trabaja con el Gobierno para sacar adelante un plan estratégico que sirva para impulsar un sector que supone el 9% del Producto Interior Bruto, que cuenta con más de un centenar de plantas de producción en España y que puede ser una oportunidad para crear riqueza, empleo y potenciar la investigación en nuestro país. Eso, entre otras cosas, ha puesto de manifiesto Farmaindustria en el 18º Seminario Industria Farmacéutica y Medios de Comunicación, que también ha supuesto la primera comparecencia ante los medios de Juan Yermo, nombrado en mayo pasado nuevo director general de Farmaindustria. Desde un punto de vista meramente científico, el embarazo es el estado fisiológico de una mujer que comienza con la concepción del feto y continúa con el desarrollo fetal hasta el momento del parto. Ese periodo se divide en 40 semanas y dura unos 280 días. Es evidente, no obstante, que el embarazo es mucho más que eso. Implica importantes cambios anímicos y físicos en la mujer, cambia la vida de una persona e implica factores emocionales imposibles de dejar a un lado. De todo esto hablamos con embarazadas, con matronas y ginecólogas que nos explican todo el proceso. Una de ellas es nuestra invitada de hoy, la doctora Silvia Iniesta, una experimentada ginecóloga que ejerce en La Paz y en el Ruber Internacional. Un embarazo es algo natural, desde luego, parece algo muy sencillo de que ocurra, pero tienen que producirse unas condiciones muy precisas y muy específicas, ¿no?, para que suceda un embarazo. ¿Cuáles son?
Bueno, a priori se necesita que un espermatozoide llegue en el momento que haya una ovulación y que no haya ningún obstáculo entre medias para que el espermatozoide pueda llegar y fecundar al ovocito. Eso sería a nivel anatómico y cosas que evidentemente se necesitan. Pero también se necesita una buena calidad espermática, una buena calidad ovocitaria, y que todo eso puede ir mediado por muchos factores de la propia mujer, del propio varón, o condicionados por muchas cosas del entorno, ¿vale? Entonces, a priori, puede costar poco quedarse embarazado, sobre todo si la edad de la mujer es joven. En esas situaciones sí que pues todos estamos mentalizados a los métodos anticonceptivos, porque al final los embarazos sí que ocurren, y a medida que aumenta la edad de la mujer sí que suele ser uno de los factores fundamentales para que ese embarazo cueste más en llegar. Claro, de todas formas, aunque la mayoría de los embarazos acaban bien, también se pueden producir complicaciones, ¿no? Entonces, una mujer que quiera quedarse embarazada, ¿debería seguir algunas recomendaciones previas? Bueno, cualquier mujer sana a priori sí que se recomienda que haya una toma de ácido fólico y de yodo los meses previos a buscar el embarazo, que eso se recomienda de cara a intentar disminuir la incidencia de efectos en el tubo neural. Y cualquier persona que no sea sana, que tenga una patología crónica, una diabetes, una enfermedad autoinmune, cualquier tipo de enfermedad que sí que condicione un poco el estado de salud de la mujer, sí que debe tener una revisión específica por su especialista para que vea qué momento es el idóneo a nivel de tratamiento, a nivel de seguimiento, para que esa mujer le dé visto bueno para poder lograr el embarazo. Entonces, en esos pacientes específicos sí. Claro, y cuando hablamos de un embarazo normal, que no tiene ningún tipo de sobresalto, diríamos, ¿cuáles son los controles que se deben hacer a esa mujer durante los 9 meses? Y si estos controles van aumentando a medida que se acerca el final del embarazo. Así estipulado, eso está en todos los protocolos de seguimiento de embarazo. Sí que está descrito que al menos se haga una ecografía por trimestre, dentro de los 3 trimestres del embarazo, que se haga una analítica por trimestre, y eso a nivel específico, y hay consultas intermedias, que si es un embarazo de riesgo podrá incluso llevar la matrona, o en una consulta de embarazo de bajo riesgo, que haya consultas intermedias para ir valorando los resultados de la analítica, comprobar que haya latido fetal, el crecimiento en esas situaciones. Si a medida que aumentan las semanas de embarazo, pues hombre, entran en juego pues más factores, sobre todo si hay más patología o menos patología, y llegan a necesitarse pues monitores fetales si no se ha producido el parto llegado un momento, exploraciones de cara al parto, incluso la necesidad de tener que programar una cesárea, una inducción del parto si hay alguna indicación médica. La culminación del embarazo es el parto, un proceso natural, cargado no obstante de estereotipos ante el que muchas mujeres, sobre todo primerizas, sienten miedo, algo lógico y habitual. Se trata para ellas de afrontar algo muy importante y desconocido, cargado de estereotipos que lo asocian al dolor e incluso al riesgo vital para la madre y el hijo. Yo creo que el 100% de las mamás tienen ese miedo, como es normal, a que algo ocurra en el parto, ¿no? Como es normal, ¿no? Les encantaría que se les diera un papel donde les dijésemos que va a ocurrir todo perfecto, 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 ¿no? Que vamos a tener un parto sin ningún punto y que va a ir todo bien, ¿no? Ese miedo está ahí y es totalmente normal y comprensible. Irene acude a clases de preparación al parto, como hace un altísimo porcentaje de mujeres que van a ser madres, sobre todo si es la primera vez. Acuden precisamente a recibir información que atenúe sus miedos y dudas. Yo creo que es muy importante, cuanto más información tengamos, más preparadas vayamos a ese momento, mucho mejor. Además, te resuelven cualquier duda que te pueda surgir, que son muchas las que surgen en ese momento, y la verdad que me parece súper útil el tener, pues, cuanta más información, mejor. Elvira, como matrona, explica a las futuras madres el proceso, aporta claves y da consejos. Hay un montón de cosillas que se les enseña en las primeras visitas. Luego hay un segundo contacto que es ya pues más de preparación hacia el parto, ¿no? Luego en las clases del parto en sí pues se les da técnicas de cómo, de cuándo acudir al hospital, qué cosas son preocupantes, qué no, qué es lo que va a hacer la matrona en el hospital, cómo son esas contracciones, qué mecanismos o herramientas tenemos en casa para intentar aliviar un poquito el dolor. El tema estrella, no obstante, es siempre el mismo, el dolor y la epidural. No sabía exactamente cómo
cómo se ponía, si tenías que aguantar mucho el dolor o tenías que aguantar mucho en el tiempo las contracciones para que te la pudieran poner. Pero en este caso, pues gracias a las clases de preparación al parto, sé que tienes un catéter y que puedes aumentar y continuar con la epidural durante todo el momento del parto. En las clases de preparación al parto se habla también de un tema un tanto tabú, la cesárea. Muchas veces las mamás llegan efectivamente con una idea predeterminada de lo que va a ser su parto y luego no es así. Por eso efectivamente nuestra labor de las matronas, la preparación al parto, es justamente decir, oye, puede ser que vaya todo bien, pero bueno, que sepáis que efectivamente la cesárea está ahí y hay que saber cuántos días de ingreso hay, cómo curar los puntos de la cesárea, qué es lo que va a pasar la primera noche, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente es un tema que aunque no les guste mucho oírlo, también se habla de ello en la preparación al parto, porque efectivamente no sabemos nunca cómo vamos a terminar. Otro aspecto tan importante, al menos como el parto, advierten las matronas, es el posparto. Con el nacimiento del bebé no acaba nada, empieza una larga andadura. Saber qué le espera a la mujer en un momento de cierta debilidad es fundamental para su recuperación emocional y física. ¿Cuáles son las herramientas para este control de la gestación? ¿Análisis, diagnóstico por imagen? ¿Cuáles son? Bueno, sí, a priori la mujer contacta generalmente con su ginecólogo, con el médico de cabecera de su test de embarazo positivo, y sí que está estipulado que haya unos controles para orientar, sobre todo durante el primer trimestre, comprobar que el embarazo está bien colocado, que está dentro del útero, que tiene un embrión evolutivo con latido cardíaco que corresponde con el tiempo que ella piensa que está embarazada. Y a partir de ahí ya ir pidiendo pues, unas analíticas en el primer trimestre orientado a índice de riesgo, saber si esa paciente tiene más riesgo o no por su edad o por cualquier otro factor a nivel bioquímico o a nivel ecográfico, de tener alguna alteración, que tenga más riesgo de tener alteraciones cromosómicas y haya que orientar a hacer algún test de DNA fetal en sangre materna o incluso una técnica invasiva como la biopsia corial o la amniocentesis. En el segundo trimestre más orientado a buscar malformaciones fetales, analítica por supuesto también, se hace una prueba de azúcar porque va cambiando el metabolismo del azúcar a lo largo del embarazo, sobre todo a partir del segundo trimestre, y ya en el tercer trimestre la eco orientada al crecimiento fetal. Claro. Esto así a grosso modo. Luego hay cribados de preeclampsia, cribados pues, que cada vez se van implementando, se va seleccionando las poblaciones más de riesgo y se establecen pues, unos protocolos específicos en cada caso. Pero esto ha cambiado mucho en las últimas décadas, ¿no? Porque hace 40 años no sabíamos ni el sexo del bebé, por supuesto no le veíamos en 3 dimensiones, y los médicos iban mucho más a ciegas en este sentido, ¿no? Sí, ha cambiado sobre todo desde el punto de vista de diagnóstico, de imagen, por la ecografía y por el conocimiento cada vez más exhaustivo de la patología fetal que se puede diagnosticar a nivel de método de diagnóstico mediante ecografía, y a nivel de genética. A nivel de genética es que ya somos capaces de saber la genética del feto antes de que nazca, o antes por la amniocentesis, que es bien, pero ya incluso con técnicas de detección de DNA fetal en sangre materna, sin tener que necesitar siquiera de una técnica invasiva. O sea que la revolución genética para también el diagnóstico mediante técnicas muy específicas genéticas de determinadas malformaciones que antes también se quedaban sin diagnóstico y que muchas veces se pueden diagnosticar ahora intraútero. Incluso hay cirugías ya, ¿verdad? Hay cirugías durante fetales. El embarazo, cirugías fetales, ¿no? Que esto era imposible imaginárselo hace poco, ¿no? Esto es muy moderno, ¿no? Es moderno y cada vez se va implantando más en unidades específicas, en casos, por ejemplo, de gestaciones gemelares monocoriales para coagulación de las anastomosis vasculares entre las placentas, a nivel de diagnósticos de hernias diafragmáticas, y cada vez se puede llegar a hacer cirugía fetal. Sí. Antes hemos visto cómo la epidural es probablemente uno de los asuntos que más ocupa y preocupa a la mujer cuando se acerca el momento del parto. Vamos a conocer un poco más sobre ella. La técnica fue descrita por primera vez por un médico militar español, Fidel Pagés, hacia 1920, utilizada entonces en el ámbito de las heridas de guerra. Fue la primera vez que se descubrió que inyectando un anestésico local en las raíces nerviosas que inervan una parte determinada del cuerpo, en el caso de la epidural obstétrica, en las raíces lumbares del E1 a S1 más o menos, hasta el sacro, pero se empezó a popularizar, a demandar y a popularizar su uso en los hospitales de
de la sanidad pública y la privada en la década de los 90 más o menos. A raíz de esa popularidad de la epidural se hicieron estudios que arrojaron algunas sombras. En un principio hubo mucha confusión, y de hecho era real, sobre si la analgesia epidural prolongaba la primera y la segunda fase del parto, es decir, la dilatación y el expulsivo, si aumentaba el índice de instrumentación, es decir, más forceps, más ventosas, y sobre todo si aumentaba el número de cesáreas. Los primeros resultados iban un poco a favor de eso. Por eso la técnica ha ido evolucionando y se ha pasado de una anestesia a algo más parecido a una analgesia. Ahora nuestro objetivo no es que desaparezca completamente el dolor, sino ser capaces de disminuir la intensidad de ese dolor y que pase de ser un dolor de 8, 9, 10 sobre 10 a ser habitualmente, yo siempre les digo a los pacientes, menos que un dolor de regla. La epidural puede aplicarse prácticamente en cualquier momento del parto, incluso ya iniciada la expulsión del bebé. Lo que necesitamos son más o menos 15 minutos para que el medicamento haga efecto y que la paciente sea capaz de aguantar sin moverse, porque es cierto que la técnica es una técnica muy segura, rápida en manos expertas, pero que necesita que la paciente esté bien colocada y no se mueva durante el momento de la punción. Prácticamente el 100% de las mujeres son candidatas a la epidural. Solo en casos contados está contraindicada, como en personas que tengan alteraciones de la coagulación o en pacientes que tienen alguna infección activa. Decíamos que casi todos los embarazos transcurren de forma normal y terminan bien, pero hay embarazos que son de riesgo, calificados así casi desde un primer momento. ¿Qué es un embarazo de riesgo? O sea, cuando el ginecólogo dice, estamos ante un embarazo de riesgo. Un embarazo de riesgo sería cualquier embarazo que sí que esté suponiendo un mayor riesgo para la madre o para el feto de tener alteraciones de complicarse durante el embarazo, durante el parto o incluso después del parto, durante el puerperio. Y esas son situaciones pues, que muchas veces pueden venir predeterminadas por la situación previa de una patología materna, por ejemplo, o bien situaciones que se van desarrollando durante el embarazo, no van inherentes a ninguna patología médica, pero que se diagnostican a lo largo del control de la gestación, alteraciones de la placentación, gestaciones gemelares, diabetes, patologías que sí que se diagnostican durante el embarazo y que pueden condicionar un peor pronóstico para la madre o para el feto. ¿Lleva un seguimiento especial un embarazo de riesgo? ¿Son controles más exhaustivos? ¿Son otro tipo de controles? Son controles más exhaustivos y sobre todo deben ser llevados por personal específico y entrenado en la determinada patología que se esté diagnosticando, porque en ocasiones es necesario que el embarazo lo siga la persona, el obstetra, el ginecólogo, pero también acompañado de un internista o de un endocrino, de un hematólogo, o sea, apoyarse en un abordaje multidisciplinar en unidades muy específicas de alto riesgo, que se denominan así, para las determinadas patologías que puedan aparecer en el embarazo. Claro, muchas veces las mujeres se preguntan, ¿por qué he tenido un aborto espontáneo? ¿No? Incluso a lo mejor ha sido madre ya, sin ningún problema, el segundo embarazo pues acaba en un aborto espontáneo cuando todo aparentemente transcurría bien. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, la causa más frecuente de los abortos es verdad que pueden aparecer en determinadas enfermedades con más frecuencia, pero la causa más frecuente del embarazo es la edad materna. La edad materna, la edad del ovocito en el momento de conseguir el embarazo es un factor fundamental para que el embrión se forme bien. La carga genética el embrión recibe carga genética del gameto masculino y del gameto femenino, del óvulo y del espermatozoide, y se sabe que el efecto en el espermatozoide es menor, pero el efecto en el ovocito es de mucha importancia. Entonces, a medida que aumenta la edad de la mujer, la calidad ovocitaria va empeorando y la capacidad de ese ovocito de transmitir su carga genética se altera, y es muy frecuente que haya alteraciones cromosómicas que se van aumentando pues, exponencialmente desde los 35 más 37, 38, 40 y a partir de los 40 de manera muy, muy importante. La culminación del embarazo es el parto, que se produce 40 semanas después de la concepción. Una mujer se considera que está de parto cuando tiene contracciones regulares, intensas y dolorosas, ¿vale? Luego a la exploración se considera que está de parto pues, cuando la mujer está con 3 centímetros y cuello borradito y la cabeza del bebé perfectamente apoyada. Pero lo que determina para que una mujer
acuda al hospital ante la duda de efectivamente verificar si está de parto o no, es la intensidad de las contracciones. Romper la bolsa, lo que conocemos como romper aguas, no implica que el parto haya comenzado. El hecho de romper bolsa pues, significa que efectivamente hay que acudir al hospital porque la mujer requiere de una atención. Es muy importante valorar las semanas de gestación en las que estamos, porque no es lo mismo romper bolsa en un pretérmino por debajo de las 35 semanas a romper bolsa a partir de las 35 semanas. El parto es sin duda un momento crítico en el que lo normal es que todo vaya bien, pero en el que también pueden surgir complicaciones. Es una profesión que siempre estás en alerta, ¿no? Y es verdad que las cosas van muy bien hasta que se te complican en cuestión de segundos, y hay que saber actuar en cuestión de segundos, porque al final tienes en tus manos la vida del bebé y la vida de una madre. Una placenta previa, un desprendimiento prematuro de la placenta, que significa que la placenta se nos despega totalmente del útero, con lo cual hay un compromiso del oxígeno que le aporta la madre al feto. La madre y el bebé están en todo momento monitorizados y si algo falla o algo se complica, queda un recurso que salva vidas: la cesárea. La cesárea siempre se trata de evitar, lo que pasa es que bueno, pues salva muchas vidas, pues porque al final es la vía más rápida de sacar un bebé, y se utiliza, siempre está ahí cuando las gráficas empiezan con gráficas malas en las que tenemos que acabar el parto en un momento puntual, pues bueno, pues recurrimos a la cesárea. En todo caso, hay que saber que un parto puede ser rápido o puede durar muchas horas. Lo importante es que la madre esté bien atendida, vigilada y en un entorno seguro por si surgen complicaciones. Eso sí que ha marcado un antes y un después, ¿no? La reproducción asistida para muchas parejas, ¿no? Para muchas parejas y para muchas mujeres solas, pero va cambiando un poco el paradigma. Antes, pues bueno, los embarazos se conseguían entre 25 y 30 años, era raro que costara quedar embarazada, pero a esas edades es más fácil. A medida que aumenta la edad, sabemos, como hemos dicho, que cuesta más, pero también hay nuevos modelos. O sea, intentamos que la gente se mentalice que la edad es un factor fundamental, pero no es fácil decirle a una paciente como una mujer con 26, 30 años, embarázate, ahí a nivel social, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de encontrar una pareja estable, pues quizá la persona esté mucho más preparada a los 40 que a los 30 o a los 26 años, pero el reloj biológico del ovario no lleva ese ritmo, no lleva el ritmo que llevamos nosotros socialmente. Existen técnicas de reproducción asistida que favorecen el poder vitrificar ovocitos, que eso estamos intentando también transmitir un poco a la sociedad, el decir, si sabes ya que vas a posponer tu gestación, tienes la opción de poder vitrificar tus ovocitos, que es dejarlos ahí, pues no utilizarlos nunca si da la situación de que tú logres embarazo, pero es un método para poder preservar esos ovocitos, que no son ni embarazos ni nada, pero evita el paso del tiempo en el ovocito. Y respecto a la edad, pues hay un límite ético que son los 50 años. ¿Vale? A partir de los 50 no está escrito, pero está éticamente aceptado que no se hacen tratamientos reproductivos. El objetivo final de un embarazo es traer al mundo a una persona en buen estado de salud, preservando también la de su madre. Por eso el cuidado y seguimiento médicos de la gestación y un parto en un entorno seguro y asistido por profesionales son posiblemente dos de las principales claves para lograrlo. Bueno, pues vamos ya con el doctor Casado, que cada semana se encarga del último minuto del programa con su consejo. El embarazo es una experiencia absolutamente diferente al resto de vivencias de una mujer. Implica un cambio físico muy relevante y existe actualmente la tendencia a querer recuperar en el menor tiempo posible la figura que la mujer tenía antes de quedarse embarazada. Es algo que entiendo y respeto enormemente, pero me produce cierta contradicción la prisa por volver cuanto antes. A este proceso se le llama Mommy Makeover y mediante él se pretenden eliminar los efectos estéticos de un embarazo mediante distintos procedimientos como la abdominoplastia para el abdomen, la reducción o elevación de las mamas, el lipoaspirado de los acúmulos grasos, etc. En muchos foros, distintos profesionales
comienzan a aconsejar realizarse estos procedimientos a partir del 6º mes tras finalizar el embarazo. Yo soy de la opinión que una mujer debe sentirse tranquila en esos momentos y debe poner todo lo posible para no caer en inseguridades y recurrir a la cirugía solo cuando esté convencida de ello. Si esto es así, personalmente aconsejo a mis pacientes esperar un año en la medida de lo posible. Sé que parece mucho, pero también han sido muchos los cambios producidos fisiológicamente durante el embarazo en las mujeres. No quiere decir que no se pueda hacer antes, pero basándome en la experiencia con muchas pacientes, considero que los resultados son mejores si las pacientes esperan más a una intervención. Pues ahora sí que nos hemos quedado sin tiempo. Esta semana hemos dedicado el programa al embarazo y la que viene volveremos con otro asunto de salud, contado como siempre desde una perspectiva diferente. Les esperamos dentro de 7 días. Hasta entonces, que sean felices.